Señores, de regreso estamos con el consumidor y nos visita el doctor Osvaldo Domínguez, gran amigo. ¿Cómo está usted, doctor? Encantado. Qué bueno que esté con nosotros en el programa y poder hablar sobre una enfermedad que en el mes de noviembre, el día 14, se celebraba el Día Nacional o Mundial, ¿era, doctor? Mundial. Era Mundial de la Diabetes. El día Mundial de la Diabetes. Mundial de la Diabetes, que es una enfermedad que, como decía, muy común y yo le decía a usted fuera del aire, es una enfermedad silente. Usted dice, bueno, ya no tan silente, la diabetes no, hace su ruidito de vez en cuando. La diabetes ha hecho siempre su ruido, lo que pasa es que ahora hemos aprendido a oír los ruidos de la diabetes. Sí. Y no solamente los médicos han aprendido a oír los ruidos de la diabetes, sino que la población mundial ha también aprendido a oír los ruidos de la diabetes. ¿Cuáles son los ruidos de la diabetes? Hay ruidos visuales que tiene la diabetes. Sí. Cuando una persona, y ya lo sabe todo el mundo, ya nosotros los médicos no hacemos diagnóstico, la gente se diagnostica, diagnostica diabetes cualquiera, porque ya la población mundial y la población médica se ha encargado de que la mayor parte de la población sepa que cuando una persona está orinando mucho, que cuando tiene mucha sed, que cuando no se le quite el hambre y que eso se acompaña ya en un estadio con pérdida de peso, eso es diabetes. Las personas llegan a nosotros diagnosticadas, vienen a confirmar lo que ya ellos saben por la educación que tenemos. Pero hay que seguir aprendiendo sobre datos de la diabetes. ¿Qué es la diabetes, doctor? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un trastorno en el metabolismo de los azúcares. Eso es lo que le pasa al paciente diabético, que no tiene o tiene un defecto en cómo utilizar el azúcar que le entra al organismo por los únicos sitios que le entra por la boca. ¿Qué le pasa al paciente diabético? Que se le daña un aparatico que se llama páncreas. Y uno viene de una vez, se pregunta, ¿qué es lo que hace el páncreas? El páncreas es una glándula que produce una hormona que se llama insulina. La insulina se parece mucho a una llave que abre algo. Y la pregunta que se dice, bueno, si la insulina es una llave, ¿cuál puerta es que abre? ¿Qué es lo que abre? Bueno, pues la insulina le abre las puertas al azúcar para que pueda entrar a todo el organismo. La insulina le abre la puerta al azúcar para que entre al tejido muscular. La insulina le abre la puerta al azúcar para que pueda entrar al tejido nervioso, a todos los tejidos, a la lengua, Sin la insulina, el azúcar no puede entrar y se queda dando vueltas en el organismo, lo único que da vuelta en el organismo es la sangre. Entonces, de una manera popular, la gente dice, yo sufro de azúcar, pero el problema no es el azúcar. Es común escucharlo, yo sufro de azúcar. Pero si lo dijeran con propiedad, dijeran, yo sufro de insulina, porque es insulina, es la llave. Entonces, doctor, ¿existen factores de riesgo para la diabetes? Lo que existen son factores predisponentes. Sí. ¿Cuál factor predispone a la diabetes? ¿Cuál es? La obesidad, el sobrepeso. Sí. ¿Cuál factor predispone a la diabetes? Bueno, tener familiares, tener historia familiar de diabetes. ¿Se hereda la diabetes, doctor? Hay un factor hay un componente genético. Hay un componente genético y hay factores externos, que es de lo que estamos hablando. O sea, una persona que tenga de herencia, componente genético de diabetes, haya en la familia diabetes, no necesariamente debe padecer diabetes, pero si hay comportamientos externos pueden hacer que sí. Exactamente. Más probable. El gen está ahí. Sí. La manifestación o no de ese gen, o sea, que padezca la diabetes, va a depender de lo sano que sea la vida de ese individuo. Ya sabemos, se ha visto en estudios, no solamente en los países que nosotros creíamos antes que eran los únicos que
habían obesos y habían sobrepeso. Estamos hablando de los países industrializados. Sí. Nosotros venimos de agotar la semana pasada el Congreso Latinoamericano de Diabetología. Se celebró en Bogotá y hubo una muy buena representación de una delegación dominicana y ahí se revisó todo lo que en la América Latina está pasando sobre la diabetes. Y hubo un estudio que me marcó, un estudio mexicano, en el que se demostró el paralelismo con el paso del tiempo que ha tenido el sobrepeso y la obesidad con la aparición de diabetes. Sí. Ya podemos decir en el tiempo antiguo, y que ya el tiempo antiguo es más corto, hace 20 años, mira qué antigüedad, nosotros decíamos que habían dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que también se le llamaba diabetes juvenil, que también se le llamaba insulino dependiente. ¿Por qué? Porque aparecía en personas jóvenes, muy temprana edad, en la primera o segunda infancia, insulino dependiente porque necesitaban insulina, se le dañaba el páncreas completo. Así es. Y juvenil porque era, también había la diabetes tipo 2. La diabetes, ya la que le daba a los exactamente, adultos, que era la diabetes, también llamada diabetes de la edad adulta, o diabetes no insulino dependiente, porque era la diabetes, lo que la gente llama la diabetes que se sana con pastillas, que no necesita. Bueno, pues esa diabetes tipo 2, que llamábamos hasta hace poco diabetes del adulto, en México tenemos niños de 8, de 6, de 7, de 10, de 11. Ya padeciéndola. Pero de la diabetes tipo 2. De la tipo 2, claro. De la diabetes tipo 2. Y eso se debe, a la obesidad, doctor. Al sobrepeso de la población infantil mexicana. Yo lo deduje porque leí un estudio hace unos meses que hablaba de que México era el país, o uno de los, yo creo de los 2 países, de los 3 países del mundo, con mayor índice de incidencia de obesidad. De obesidad y de diabetes. De diabetes. Y sobre todo esa población, esa población infantil. Tenemos una encuesta, doctor. Nosotros salimos siempre a la calle los lunes y le preguntamos a nuestros ciudadanos qué provoca la enfermedad que estamos tratando en ese día. En esta ocasión, vamos a ver qué dice el dominicano con respecto a la diabetes. ¿Cómo no? El desorden en el comer desde temprana edad puede provocar diabetes. El mal manejo de la alimentación en el ser humano es lo que provoca, más del 80% de la diabetes lo provocamos nosotros mismos por el descuido y por la desorientación alimenticia que llevamos. Enfermedades de fatiga, mucha sed, enfermedades que tal vez le pueden cortar la pierna y esas cosas así. Mucho daño, mareo, decaimiento y una serie de síntomas. La diabetes lo provoca muchísimas cosas. La forma de usted comer, el alcohol, el trasnocho. Bueno, para mí la diabetes viene de la alimentación mayormente, o sea, de la mala alimentación. Lo que provoca la azúcar es la insulina, eso mismo, la insulina. Entonces eso provoca daños cerebrales como los ojos. No. El azúcar, el consumo excesivo de azúcar y alguna deficiencia en el cuerpo también. Prácticamente la diabetes es un problema de la glucosa que uno tiene en la sangre, ya que es un problema excesivo del azúcar. Y también la provoca aquellos alimentos azucarados que pueden también dañar el sistema, el sistema endocrino de nuestro cuerpo. Usted comer con mucha grasa, alimentarse poco, mucho alcohol y muchísimas cosas, y poca alimentación. La diabetes tiene varias disfunciones, por ejemplo, puede dañar la disfunción eréctil, puede causar estrés en las personas, también puede dar un inconveniente en el temperamento de las personas con sus respectivas condiciones con la alimentación. Esto lleva a un problema tanto en el hogar como en la función social y económica. Doctor, ahí vimos, ¿no? El pueblo hablando. ¿Qué les pareció? El pueblo hablando, al pueblo es sabio. Tuviste que hubo un factor que fue predominante en el discurso del pueblo. La alimentación, doctor. La comida. La comida. La comida, y yo quiero señalar que cuando el pueblo habla de la comida, habla
sobre todo de lo que ellos dicen, el azúcar. Doctor, pero la gente habla de azúcar. ¿Y en qué alimento? Porque uno entendería que el azúcar es lo que uno utiliza para endulzar, pero no necesariamente, el azúcar no es eso. O sea, eso es azúcar, pero cuando hablamos de azúcar en tema diabético, no solamente nos referimos a ese tipo de azúcar. ¿Qué otros alimentos tienen azúcar? ¿O hacen daño, producen diabetes? Volvamos a México. Sí. En México contaron el consumo por los niños. ¿Qué consumían los niños? Se fueron a ver qué consumían los niños que se estaban haciendo. Los tacos y cosas, digo yo. Los tacos y cosas. Sí. Los refrescos, Pablo. También. En México, en los últimos 20 años han surgido más de 20 fábricas nuevas de refrescos. Y el consumo per cápita de un niño mexicano es de 8 refrescos diarios. De 8 refrescos diarios, wow. De 8 refrescos diarios. Y ya existe por ahí un video viral donde una gran industria refresquera mundial está advirtiendo de qué le hizo ella, entre otras personas, el mal que le ha hecho por aumentar esas calorías. Sí. El solamente consumo de refresco se determinó que era uno de los factores principales de la obesidad infantil. ¿Pero qué otro? Por ejemplo, alimentos. Cuando hablamos de alimentos, porque yo he escuchado hablar de los carbohidratos. Por ejemplo, sí, pero es que los refrescos tienen carbohidratos. Sí, sí. Y la gente cree que los refrescos es un alimento. No. Entonces no es un alimento los nada, refrescos, pero tiene un gran consumo. Sí. Y el aumento del consumo exponencial de los refrescos aumentó la obesidad y aumentó la diabetes. Sí. Ok, hay otros, muchos alimentos que tienen, pero hay que ver el alimento rico en carbohidratos que consumen de forma desproporcionada. Sí. Y que está inducida nuestra sociedad a consumirlo. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos entonces, yo quiero que hablemos de prevención, que ya usted un poco ha dado algunas pinceladas, y obviamente tratamiento a llevar ante esta enfermedad. Señores, regresamos ahora, no se vayan. Señores, seguimos hablando con el doctor Osvaldo Domínguez sobre este tema tan interesante, la diabetes. Y doctor, antes de irnos a la pausa, yo hablaba del tema de la prevención y me gustaría que usted así rápidamente nos explicara cómo nosotros, o cómo una persona que tiene predisposición genética, y no necesariamente porque el doctor nos aclaraba que no, una persona puede padecer de diabetes, aunque en su familia no haya diabetes. O sea, solamente con el tema de la obesidad, con usted tener una mala alimentación, puede debutar con diabetes. Por eso es que quiero que usted nos recomiende cuáles son las medidas a tomar para prevenir diabetes. Desde hace un relativamente poco tiempo los médicos nos dimos cuenta que no somos buenos sanando, por lo que tenemos una tendencia ahora a hacerle muchísimo más caso a la prevención. ¿Se previene la diabetes sabiendo si usted forma parte de un grupo a riesgo de padecer la diabetes o no está en eso? ¿Cuáles son los grupos que son a riesgo? Bueno, los que tienen familiares diabéticos. Hay un dato que debe de saber toda mujer. Toda mujer que tiene un niño, que pare un niño de más de 8 libras, o sea, lo que se llaman niños macrosómicos, tiene mucho más posibilidades de padecer diabetes después de ese parto, si deja que su peso siga avanzando, o sea, si se hace el sobrepeso. Esa es una manera de prevenir. Los nietos, hijos de padres diabéticos, no pueden, de manera preventiva, el niño de 14, de 16, de 18, de 20, ningún joven, pero sobre todo los que forman parte de esa población de padres y abuelos diabéticos, de forma preveniendo. No le va a dar nunca la diabetes, es muy probable que no, si se quedan en buen peso. Y si padecen la diabetes, lo van a padecer a una edad mucho más tardía. ¿Qué quiero yo decir? Que un individuo que tiene familiares diabéticos y es gordo, es muy probable que a la veintena, a la treintena, ya sea diabético. Sí. Ese mismo individuo que es parte de esa familia, que no tiene ni sobrepeso ni tiene diabético,
puede que nunca sufra diabetes o puede que padezca su diabetes, pero ya a los 60, 70, 80 años. O sea, se gana unos 30 y 35 años de salud, de no diabetes. Doctor, rápidamente tenemos que irnos. Tengo algunas preguntas que quiero hacerle y a ver si me las puede contestar lo más pronto posible. Dice Nati, mi glicerina siempre está muy baja y me han hecho varias curvas de tolerancia, pero siempre sale igual y solo me recomiendan comer dulces, pero eso engorda. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Mis valores cuando están bien, están en 80, después de comer de todo. Hacerse una buena curva de tolerancia a la diabética, pero tratando de descartar las causas de su hipoglicemia. Okay. Eso no es diabetes. Ella tiene hipoglicemia, no diabetes. No. Camelia dice, ¿por qué hay personas que engordan y otras rebajan mucho? Por miles de factores. Genético, educacional. La vagancia engorda mucho. La vagancia engorda. Sobeida dice, ¿una persona con diabetes puede hacerse una abdominoplastía? Claro. Pero antes de hacerse la abdominoplastía, tiene que estar seguro que sus parámetros biológicos, llámese su glicemia y una cosa que se llama hemoglobina glicosilada, esté en punto. Ni la abdominoplastía ni ninguna cirugía es una contraindicación en diabetes. Lo que está contraindicado es llevar a cirugía a un diabético desequilibrado. Doctor, por último, dice Kevin, ¿qué debe hacer una persona que no sabe si tiene diabetes, pero en su familia existe el gen de la diabetes? Una simple toma de muestra en ayunas, tomándose el parámetro de glicemia en la mañana, sabemos si usted es diabético. Una toma. Una sola toma. Así es que ya lo saben, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes. Agradecemos muchísimo el favor que nos hace por venir al programa. El doctor Osvaldo Domínguez hablándonos sobre la diabetes, esta enfermedad que, como ya él hablaba, se puede controlar, se puede detectar a tiempo. Hay muchas medidas a tomar que pueden ser soluciones, ¿no? Ante esta complicación de salud. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña. No se vayan.